podemos hacer en C un programa al que le introduzcamos una determinada fecha, por ejemplo, esta de aquí, 6 de marzo de 2023, y también le vamos a poner el día de la semana que fue el 1 de enero, con la letra. ¿Y qué nos tiene que devolver el programa? Pues el día de la semana, que es esta fecha de aquí. En nuestro caso, estaríamos preguntando, ¿cuál es el día de la semana del 6 de marzo del 2023? Sabiendo que el 1 de enero del año 2023 fue domingo. Bueno, entonces, realmente la fecha correcta estaría aquí. Entonces, ¿qué es todo esto? Pues nosotros vamos a hacer una serie de validaciones para ver si la fecha es válida o no. ¿En qué van a consistir estas validaciones? Pues bueno, ya vamos a suponer que todos los campos de la fecha, es decir, el día, el mes y el año, son de tipo int. Entonces vamos a suponer que el tipo de dato está bien. Entonces, ¿qué vamos a validar? Pues, por ejemplo, en el día, que en los meses de 31 no supere los 31 días, por ejemplo, esta ya no sería válida, porque el 32 de marzo del 2000 no existe. Luego, en los meses de 30 tenemos que ver que los días no superen a los 30 días. Entonces, por ejemplo, esta no serviría. El 31 de abril del 2000 tampoco existe. Luego, con febrero. Aquí con febrero tenemos que evaluar dos casos. Si el año es bisiesto o no lo es. Entonces, si es bisiesto, como por ejemplo este, los días no pueden superar a los 29. El 30 de enero del 2000, el 30 de febrero del 2000 no existe. Y con con los años no bisiestos, pues el número de días no puede ser mayor de 28. Por ejemplo, el 29 de febrero del 2014, como 2014 no es un año bisiesto, pues no existe. Bueno, pues pasemos ahora ya al código. Entonces, como siempre, comenzamos con las librerías. Pero aquí tenemos una nueva que se llama stdbool.h. Nos va a servir para utilizar variables de tipo booleano, que nos devuelven un valor lógico, verdadero, falso, 1, 0. Bueno, aquí las vamos a tomar como true, verdadero, o false, falso. Bien, ahora, ¿qué tenemos aquí? Como ya hemos dicho, vamos a necesitar ver si el año que nos introducen es bisiesto o no. Entonces, vamos a crear ya una función aparte que nos halle si el año es bisiesto. Vemos que esa función se llama bisiesto, nos va a devolver un valor lógico, es decir, verdadero o falso, y el parámetro que le pasamos es un valor de tipo int, que es el año. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones que debe cumplir un año para ser bisiesto? Pueden ser dos. Y como vemos que están separadas por un operador lógico OR, con que se cumpla una de las dos, el año ya va a ser bisiesto. Entonces, si se cumple una de las dos, la función ya nos va a devolver verdadero. Si no, el año no es bisiesto y nos devuelve falso. Bien, pues vamos a ver cuáles son esas condiciones. Si el año ya es múltiplo de 400, y lo expresaríamos así, es bisiesto, entonces nos devuelve verdadero. Pero si no, el año todavía puede seguir siendo bisiesto si cumple esta condición de aquí. Realmente para cumplir esta condición tiene que cumplir dos, porque está formada por dos condiciones a su vez. Como estas dos condiciones están separadas por un operador lógico AND, deben cumplirse las dos, para que toda la condición en sí sea verdadera. Entonces, otra forma de que los años sean, otra posibilidad de que los años sean bisiestos es que sea múltiplo de 4 y a la vez no sea múltiplo de 100. Bien. Bueno, pues vista esta función, ahora ya sí pasamos al main. Primero declaramos nuestras variables. Vale, tenemos las variables d, m y a que corresponden a cada uno de los campos de la fecha, día, mes y año. Luego, total de días. Esta la vamos a necesitar para acumular los días que van desde el 1 de enero hasta la fecha. Luego paso a lunes, que ya veremos después para qué sirve. Luego una variable de tipo char, día 1 de enero, para recoger el carácter que corresponde al día de la semana que fue el 1 de enero. Lunes, martes, miércoles, etc. Y luego vamos a crear dos variables de tipo booleano que nos van a servir para validar el día de la fecha que introdujeron y también el día de la semana.
Bueno, pues comenzamos con nuestras validaciones. Vale, como ya habíamos visto, habíamos creado una variable de tipo booleano que se llamaba día válido. Entonces, la habíamos inicializado a falso. Mientras esa variable siga siendo falso, nos vamos a mantener en este bucle, para preguntar una y otra vez por la fecha hasta que sea válida. Entonces, como empezamos en día válido falso, entramos en el bucle. ¿Y qué hacemos? Primero pedimos la fecha. Luego metemos en cada una de las variables los campos de la fecha, el día, el mes y el año. Y ahora, para validar si ese día de la fecha es correcto o no, tenemos que crear una estructura switch que nos va a evaluar la variable mes. Dependiendo del mes, pues vamos a tener unos días válidos. Entonces, si estamos con un mes de 31 días, esos son el 1, el 3, el 5, el 7, el 8, el 10 y el 12, el día válido va a ser aquel que sea menor o igual que 31. Si esto ocurre, pues ya ponemos la variable día válido a verdadero. Vale, entonces iríamos por aquí, break. Este break nos sirve para salir de la estructura switch. Y volveríamos arriba al bucle. Y como esta variable día válido ya es verdadero, pues ya salimos del bucle. No volvemos a pedir la fecha. Si el día no es válido, iríamos por aquí, por la rama del else, y ponemos día incorrecto. No vamos a cambiar el valor de día válido porque queremos que siga siendo falso. Y volveríamos otra vez arriba, empezamos en el bucle, otra vuelta y volvemos a pedir la fecha. Vale, ahora, ¿qué pasaría si ese mes es de 30 días? Pues eso querría decir que el mes va a ser el 4, el 6, el 9 o el 11, porque son los meses de 30 días. El día va a ser válido si es menor o igual que 30. Si esto ocurre, ponemos día válido verdadero y si no, pues que siga en falso. Y salimos del switch. Y el último caso, pues que el mes sea febrero, es decir, el 2. Y aquí tendremos que contemplar dos posibilidades. Que el año sea bisiesto o que no, porque en un año bisiesto febrero va a tener 29 días y en el no bisiesto pues tiene 28. Entonces, ¿cómo sabemos si el año es bisiesto? Haciendo uso de la función que habíamos creado. Entonces, con esta línea de aquí vamos a invocar a la función. Como parámetro le pasamos el año. Entonces, si la función bisiesto nos devuelve verdadero, quiere decir que el año es bisiesto. Entonces, el día válido va a ser aquel que sea menor o igual que 29. Si el día no es válido, pues no es menor o igual que 29 y es incorrecto. Pero ahora bien, si esta función, la función bisiesto, nos devuelve falso, pues quiere decir que el año no es bisiesto. Entonces, el día válido va a ser aquel menor o igual que 28. Si esto ocurre, ponemos día válido a verdadero y si no, pues que siga siendo falso. Bien, pues con esto ya sabríamos si el día de la fecha es válido o no. ¿Pero qué ocurre con el mes? Porque también vamos a validar si el mes es correcto o no. Pues bueno, en nuestra estructura switch ya habíamos contemplado cada uno de los casos para los meses del 1 al 12. El mes no válido va a ser aquel que supere al 12, es decir, un 13, un 14, un 15, etc. Si introducimos, por ejemplo, un 13, ya no vamos a entrar por ninguno de los casos del switch. Entonces iríamos por aquí, por el default. Si entramos por el default, ya sabemos que el mes es incorrecto. Y como no hemos entrado por ninguno de los casos, no hay posibilidad de que día válido haya cambiado a verdadero. Sigue siendo falso. Entonces, volvemos a empezar en el bucle y volveríamos a pedir otra fecha, hasta que ésta sea válida.